como método para poder recabar información. Bien, el estudio se hizo más o menos se hizo entre el 9 y el 16 de julio del año 2020. Participaron ahí, dice, un total de 6.596 personas que se autopercibían como mujer. La mayoría, el 75% estuvo en fase 1 en AMBA, en fase 1 del confinamiento en ese momento. El 87% estaba en situación de convivencia con otras personas. La edad promedio se estimó entre un 24 años y el nivel de instrucción alcanzado era más o menos el 51%, un nivel universitario incompleto. Bueno, los resultados que obtuvimos a partir del estudio. Primero el CDRS. Como les dije antes, se hacía dos preguntas. La primera que tenía que ver con cuál de esas siluetas, con esas figuras, se asemejaba más a cómo se veía la participante, y la segunda era cuál era el número de la figura que se asemeja a cómo le gustaría verse. Entonces, de esa diferencia, las participantes que tenían más de 3 siluetas de diferencia se lo considera alta insatisfacción corporal. Y del total de la muestra, 2.183 participantes presentaron un alto grado de insatisfacción corporal, que eso representaba un 33,11%. Después, con respecto al EDI, también el EDI evalúa la insatisfacción corporal. El cuadro va de arriba hacia abajo, pero quiero, de estas 3 subescalas, pero quiero arrancar por la insatisfacción corporal. Se puede ver que más de un 50% posee insatisfacción corporal moderada. A su vez, en búsqueda de delgadez también, un 50% posee una búsqueda de delgadez moderada. Sin embargo, si vemos en cuanto a actitudes bulímicas, que hace más hincapié en todo lo que tiene que ver con la sintomatología, más del 50% posee baja, ¿no? Baja actitud bulímica. Es interesante también poder ver todos estos datos en conjunto, porque se pueden sacar conclusiones. Creo que igual tiene que ver cuando veamos ahora todos los datos, vayamos viendo los datos de las distintas fases, es interesante para tenerlo en la cabeza. Volví un segundo para atrás. Sí, perdón. Lo que sí me parece importante resaltar es que de insatisfacción corporal, si sumamos la insatisfacción moderada y la alta insatisfacción corporal, hay más de un 80%. Esto quiere decir que más de un 80% de las participantes que respondieron el estudio presentan insatisfacción corporal moderada o alta. Ahora sí. Bien. Después, con respecto al cuestionario de imagen corporal, una de las preguntas que se hacía era, ¿notaste algún cambio en la percepción de tu imagen desde que estás en cuarentena? Un 46% de las participantes respondió que cambió de manera negativa durante el aislamiento social. Y ante la pregunta si la preocupación por su imagen corporal se acentuó estando en aislamiento social, la mitad afirmó que se acentuó durante el aislamiento, la preocupación por la imagen. Bien. Y vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con el uso de Instagram, para poder también tener en cuenta cómo fue aumentando ese uso de Instagram y qué consecuencias tuvo el haber aumentado la cantidad de horas y de consumo en redes. Entonces, una pregunta que se hacía en el cuestionario de Instagram era con qué frecuencia se revisaba antes de la cuarentena de Instagram y cuántas horas se está usando hoy en día en aislamiento social. Y de un promedio de 2 horas diarias, aumentó a un promedio de más de 4 horas diarias. Eso quiere decir que durante el aislamiento social se duplicó la cantidad de horas de uso de Instagram. Después, cuando hicimos la pregunta de si
usando la aplicación, cuando publicaban fotos y compartían, editaban sus fotos o usaban filtros o aplicaciones para retocar sus imágenes digitalmente antes de publicarlas, el 68% de los participantes respondió que sí, que antes de publicar, editaba su imagen y las publicaba después. Una pregunta que para mí fue muy interesante, que es algo que está muy relacionado también con las consecuencias negativas que tuvo el aislamiento social, es que más de la mitad de las participantes manifestó que siente emociones negativas como frustración, angustia, enojo, aburrimiento, envidia, después de mirar Instagram. Y es interesante pensar cómo es que al sentir estas emociones negativas, aumente también la cantidad de horas de Instagram, ¿no? ¿Cómo puede ser que si no nos sentimos bien usando una aplicación, sigamos consumiendo aún más? Bien, una parte del cuestionario de Instagram hacía hincapié en las comparaciones que se hacen del cuerpo de uno o de una con las imágenes que se ven en redes. Y también con las sensaciones. Entonces, ante la pregunta de si alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de ver una publicación en Instagram, el 86% de los participantes afirmaron que alguna vez se sintió mal. Y de este 86%, el 62% manifestó que esa publicación que hizo sentirse mal provenía de una influencer o de una celebrity. Que no es un dato menor ahora con las cosas que vamos a ver ahora. Después, más de la mitad de los participantes comparan frecuentemente su apariencia física con las personas que ven en Instagram. Este resultado lo obtuvimos de la pregunta de si después de ver una publicación en Instagram de lo que se considera como un cuerpo ideal, si se encontraban visitando páginas para cambiar partes de su cuerpo. Y un 55% afirma que sí, que tienen esa conducta, que después de ver una imagen de un cuerpo que creen que es el cuerpo ideal, acto seguido van a buscar páginas, puede ser de cirugías estéticas, de nutricionistas, de distintos tratamientos para cambiar su cuerpo y es interesante ponerse a pensar las consecuencias que tiene también y qué conductas hay después del consumo de redes. Es muy importante tener en cuenta, no sé, esta diapositiva la trajimos también por si había algún profesional que no tiene cuenta de Instagram o no sabe mucho lo que pasa en Instagram, pero es muy importante entender qué contenido circula en Instagram. Hoy, antes de la presentación, hice este experimento conmigo, pero si lo pueden hacer ustedes, se van a dar cuenta que es muy impactante. Yo lo que hice fue ponerme un filtro. Hoy los filtros es algo que se usa un montón. Como mencioné antes, el 68% de los participantes contestaron que usan filtros o editan sus imágenes antes de publicarlas. Y acá, este filtro, ahí, me pueden ver a la izquierda en la que, no, es mi cara al natural con un clic, y a la derecha tengo un filtro en el que personalmente a mí me gusto más con filtro que sin filtro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo en el espejo digital de las redes comparto una foto mía con un filtro, pero después me miro al espejo y no veo lo que veo en redes? ¿Por qué elijo yo mostrarme con ese filtro, no? ¿Y qué veo constantemente? Hoy en día en aislamiento social vemos a las personas a través de las pantallas, entonces estamos viendo a las personas con un filtro de por medio. ¿Cómo va a ser cuando nos volvamos a ver cara a cara? ¿Qué consecuencias produce eso? Después, por otro lado, no está solo la distorsión digital, sino también las publicidades y los mensajes que nos acercan en Instagram. Y como saben, las personas que consumen Instagram no eligen qué publicidades les aparecen. Las publicidades aparecen
vos podés estar viendo un video de tu sobrino y acto seguido te aparece esta publicidad. O podés estar así hablando con tus amigas y te aparece esta publicidad. Y hay muchas publicidades que hacen hincapié en que los cuerpos están mal, que no son suficientes, que son imperfectos y hay que cambiarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos imágenes distorsionadas? Nos vemos a nosotros mismos, nos comparamos y después tenemos tanta oferta para cambiar nuestro cuerpo. Creo que todos estos estímulos son los que producen este desequilibrio en el que sabemos todos y todas las consecuencias negativas que tienen. Bien, después de compartir un poco los resultados que se vieron de todas estas técnicas tomadas, vimos dos tipos de respuestas muy interesantes que queríamos traerles para compartir. Más que nada fue que la cantidad de seguidores no se sorprendieron por el porcentaje de los resultados, porque para ellos estaba bastante naturalizada la insatisfacción corporal, aunque les producía tristeza, obviamente. Y por el otro lado, el hecho de haber puesto un número sobre estas distintas problemáticas hizo un poco también que ellos se dieran cuenta que estaba bueno empezar a trabajar algunas cosas porque no estaban solos sintiéndolo, digamos, se sintieron como en esa sensación grupal de estamos todos en la misma y somos, vivimos todos lo mismo. Y a mí también me pasa que veo la foto de alguien maquillada y es como, wow, yo no, por ahí ni me peiné para hoy. Y la verdad es que está buenísimo que hayamos tomado un poco de conciencia de decir, bueno, está bien, me tengo que dejar de comparar, o por ahí hoy no es el momento en el que quiero ponerme tanto tiempo a Instagram. Desde Bellamente lo que se intenta hacer en el proyecto es día a día con algún mensaje o alguna reflexión hacer como mostrar un poco una diversidad, tanto como decía Cande corporal, pero también de maneras de pensar, también de maneras de ser, y de generar un poco de conciencia sobre esto, más que nada. Completamente. Este estudio, después de realizarlo, de compartirlo, de que tanta gente escriba que se sentía acompañada y que realmente se da cuenta que no estaban solos y que no estaban solas, y de la importancia de poder poner un número, ¿no? A las problemáticas sociales, que a veces uno las tiene naturalizadas, pero no tiene un número, lo presentamos a Instagram y estamos ya pensando medidas en conjunto para tomar, para poder prevenir estos efectos negativos que tienen el uso de las redes hoy en día, porque hay muchísimo para hacer dentro de la aplicación, pero también es importante dar herramientas para que las personas que usan la aplicación puedan hacer un buen uso y usar la herramienta a favor, para conectar con gente, para hacer un uso positivo y evitar todo esto negativo. Bueno, muchas gracias por el espacio, damos lugar a preguntas y a todo lo que nos quieran preguntar en el estudio, y gracias por estar ahí escuchando. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy contundente todo. Algunas personas ya están pidiendo la palabra. Me reservo los primeros comentarios. Dos cosas. Así como ponen en las conclusiones, realmente quizás por estar en esta temática, pero los números para nada me sorprendieron, ¿no? Sino que es lo que uno naturalmente espera o ve. Así que no fue para nada alarmante esos porcentajes, pero realmente muestra lo preocupante que es la situación. Si bien uno ve en el consultorio en general esos 0,08% o esos scores altos que eran muy bajos. Sin embargo, de esos scores que ustedes mandaban, tanto en búsqueda de la delgadez, como esos puntos de Ledy, hábito bulímico y disconformidad con el cuerpo, que eran moderados, cuando uno está hablando de patología o de sintomatología moderada, es algo que realmente tiene un impacto importante en el día a día. Lo leve,
muchos tenemos muchos síntomas leves de cosas, pero no constituyen un trastorno. Creo que eso refleja, y es bastante importante pensándolo desde la génesis del trastorno alimentario, el caldo de cultivo para un trastorno alimentario es ese porcentaje de displacer moderado que sufre la gente y es un altísimo porcentaje. Sin embargo, con eso no alcanza, lógicamente, pues si no tendríamos un 80% de pacientes con anorexia o con bulimia. Hace falta algo más que es quizás endógeno o más oscuro dentro de la psicopatología. Pero si uno lo razona desde esta manera, ¿cuánto se reducirían los índices de trastornos alimentarios si esos porcentajes moderados no fueran tan altos? ¿Sí? Claramente está estudiado y descrito que históricamente los trastornos alimentarios clásicos son una enfermedad que comienza con la urbanización o con el desarrollo y la vida en las grandes ciudades, y básicamente, obviamente, también con la abundancia o intoxicación de comida. No existen trastornos alimentarios en sociedades que tienen que vivir día a día de su trabajo para comer, ¿sí? Eso también está documentado a lo largo de la historia. Pero sin dudas es muy preocupante este grado de síntomas moderados que uno intuye, pero que ustedes han plasmado. Y después, acá llegan preguntas, esperen que después se las voy a ir haciendo a las chicas. Y después algo que es para mí lo más siniestro de todo, yo soy de otra generación, no tengo 60 años, pero parece que hubiera nacido hace 800. ¿Qué es esto de ser un influencer? Eso es lo más siniestro de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque en mi época una chica, un chico, podía ver una propaganda de un desodorante o de jabón, etcétera, y la veía en la televisión. Y claramente se puede establecer que hay una distancia entre esa modelo y uno, ¿sí? Obviamente el estereotipo que se vendía era igual de artificial y todo eso, pero había una mediatización de este estereotipo. Al ponerse esto en tu propio celular con los llamados influencers, que en principio son gente como vos y yo, ¿sí? Corrientes, nadie famoso ni nada, aparentemente, y que no usan filtros ni los maquillajes que se pondrán en la televisión, el efecto es doblemente engañoso. Entonces me parece que es terriblemente más perjudicial a la hora de crear un estereotipo falso, porque es algo que parece verdadero. No sé si ustedes obviamente tienen muchísimo más manejo de la herramienta y de qué buscan las chicas en Instagram, ¿no? Yo no entiendo bien, me aparecen cosas de Instagram, pero la verdad me aburro rápidamente, pero qué busca la gente que está mirando Instagram todo el tiempo y qué buscan las chicas, porque uno como terapeuta tiene que meterse ahí, porque cuando te dejas de entender qué busca la gente y por qué se siente tan mal, empezás a perder el nexo. Sí, como decís un poco, Sebastián, quizás antes la publicidad se hacía con la actriz o el actor que estuviese, y era cada tanto. El tema de la exposición constante en Instagram es que es más continua, está todo el tiempo, cada día se suben mínimo un influencer, entiendo yo que entiendo poco igual, tiene que subir mínimo como un total de 10 historias en donde comparte un poco su vida, y como no es muy distinta a tu vida en general, hace que te sientas como más cercano y te compares muchísimo más que con alguien que ves en una publicidad en televisión, que salir en televisión no nos pasa a todos, entonces es distinto. Sí, totalmente. Bueno, empecemos con las preguntas. La doctora Tartaglini pidió la palabra. A ver, acá estoy. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, por la palabra, felicitaciones. La pregunta que les voy a hacer, digo, es de curiosa investigadora, no tiene por qué ser parte del objetivo, pero me dio curiosidad saber, quizás estaba. Lo que pensaba cuando las escuchaba es si pudieron medir, si había cierta relación
entre el peso real y la medida real, la talla de esas mujeres y la percepción que tenían. No porque la percepción sola no tenga un impacto y un sentido, pero me daba curiosidad también saber si eso lo habían evaluado. Buenísimo, respondo. En el equipo de investigación que dirige Janina Rutstein, cuando hacemos investigación con adolescentes, medimos y pesamos a todas las participantes, pero en este estudio me imagino que sabrán que el IMC se está cuestionando mucho en el ámbito académico. Con Guillermina tomamos la decisión que era mejor no preguntar el peso y la altura, primero porque era autorreportado, tendrían que ellas escribirlo, y segundo porque podría ser ofensivo, entonces no lo consideramos. Pero sí que antes hubo una decisión previa, se tuvo en cuenta de que para tener un análisis más profundo, sobre todo el CDRS, el peso y la altura hubiese ayudado, pero bueno, también al ser autorreportado había como una variable contaminadora ahí. Claro, esto me surgía a mí porque, digo, también no solamente en los adolescentes, digo, que se ve, pero digo, pensando esta investigación al contexto de pandemia, donde mucha gente aumentó de peso también, digo, me parecía que también era como interesante saber para quienes podían estar tristes, atravesando esta situación y que podían necesitar herramientas como, bueno, para hacer algo también, digo, o sea, yo buscaba como también el lado positivo de esto, ¿no? Cómo poder ayudar a quien está en un problema y está bueno, digo, que trabajar con eso. Pero los felicito. Muchas gracias. Gracias. Sí, está buena la pregunta. Está buena porque en realidad eso es el dato necesario para medir si hay esto que es lo que define un trastorno alimentario, que es la sobrevaloración de la imagen corporal. Eso es, ahora es insatisfacción, pero cuando vos podés medir que la persona ve algo que no está, ahí es un dato como de súper valor, pero es verdad que juntar esos datos por Instagram sería más difícil, pero quizás se podría en el futuro tomar un pequeño porcentaje de la muestra y reconvocar para ver si se puede acceder a ese dato. La doctora Pressman pidió la palabra. Tenés que activar Sí, acá está. Bueno, la quiero saludar a vos, chicos, hace mucho que no la veo. Y a vos, Sebastián, agradecida por la invitación. No, simplemente, por supuesto, felicitar a las investigadoras. Yo descubrí bellamente por una paciente que aparece en el grupo con el libro, que le había ayudado mucho, entonces me lo llevé a casa, lo leí. Después le comenté a Guillermina, bueno, este apoyo que tiene Guillermina, y me gustó mucho, así que te felicito también. A partir de hace ya más o menos un año, nosotros trabajamos en los grupos con ciertas pautas escritas de tratamiento. Se las damos a los pacientes y a sus padres. Desde hace un año incluimos la siguiente pauta, que es la número 13 o 14. ¿No? Le sugerimos a las chicas, pero en una forma muy enfática, que no usen Instagram y que si lo usen, no visiten las páginas de alimentación, fitness y modelos de belleza. Es una sugerencia y porque nosotros empezamos a ver esto en la clínica. Y también lo que estamos viendo es que más allá de esto, que lo trabajamos en el grupo, las mismas chicas empezaron a borrarse, o por periodos de tiempo, porque lo que hacen es sacarse fotos, los padres empezaron a quejarse que pasaban muchísimo tiempo sacándose fotos, subiéndolas, descartándolas. Y yo creo que es un problema mucho más complejo y amplio, no sé si hay algún antropólogo o sociólogo, evidentemente el tema de la imagen, por eso Sebastián, nosotros pertenecemos, yo sí soy vieja realmente, y pertenecemos a otra generación donde los valores, el valor imagen, era otro. Y ahí yo quiero decir para terminar, que hay en un capítulo
título que las feministas todavía no han dado el gran paso. Porque yo creo que las feministas no se han jugado totalmente todavía con esto. Y he leído un chat de alguna colega que dice que para ti dice, ámate a ti mismo, y adentro, cómo llegar al verano. Es decir, las contradicciones de la sociedad son enormes. Y bueno, y las grandes feministas eran muy, muy lindas y muy coquetas. A ver, yo no digo que no haya que ser lindo ni coqueto, pero creo que ahí hay un punto donde todavía no hemos dado el salto. Y creo que también la sociedad de consumo y el mercado tampoco lo permiten, porque cuando las chicas muestran todas estas formas de mejorar, entre comillas, el cuerpo, es un gran negocio. El negocio de las dietas, nosotros tampoco le permitimos a las chicas ningún tipo de cirugía mientras dure el tratamiento. Como tampoco tatuajes. Y cuando lo concluyan, pueden hacer piercing, o sea, nada irremediable en el cuerpo. Pero creo que es una cuestión extremadamente compleja y donde se cruzan los factores socioculturales y, por supuesto, como dijo Sebastián, la psicopatología. Pero creo que no todos los países le dan tanta importancia a la imagen, a las mujeres, a la imagen, como la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, yo he vivido en otros lados donde, si bien la globalización es importante, las alemanas, no se depilan, y en Alemania vos no ves que nadie se tiñe el pelo. Es decir, hay otras cuestiones estéticas de otro tipo que acá sí son muy fuertes. Bueno, no me quiero extender, pero me parece una línea de investigación interesantísima para seguir, y quizás para ver si se puede intervenir, y que nos sirve mucho en la clínica, porque está incorporada a la consulta, las redes, y la relación de las chicas con ellas. Así que muchas gracias. Quiero agregar algo, me parece muy interesante todo lo que planteaste. Las contradicciones están a flor de piel, porque una marca que no tiene diversidad de talles te dice amate, aceptate y te promueve el amor propio, y una revista que cuando se equivocó Caras, hace unas semanas vieron la revista con la hija de la reina de Holanda, salieron todas las revistas a criticarlo, y después a la semana siguiente todas las revistas están compartiendo contenido, cualquier cosa. Entonces me parece que hay que entender que estamos en un momento muy tibio, en el que hay muchos actores que tienen un mensaje muy contradictorio, y que eso también marea, porque uno no sabe dónde pararse, porque en Instagram ahora también hay muchísimo, una rama muy grande de amor propio, pero que también ya se puso como imposición. Ahora es como hay que amarse y aceptarse, y también esa presión social está. Entonces, bueno, no me quiero extender porque me imagino que deben haber muchas puntas, pero las contradicciones está bueno tomarlas y tenerlas en cuenta, porque hoy en día están por todos lados. Sí. Después quiero hacer algo al respecto. Ha pedido la palabra Ruth Greenstein. Ruth. A ver. Sí, no te escucho, no se te escucha, Ruth. Estás como, me parece que tenés la conexión lenta, porque se te ve todo lentificada. No se te escucha. ¿Tenés los auriculares? ¿Captan? No, porque capaz si está enchufado. Porque ahí aparece que vos tenés desbloqueado tu micrófono. Fíjate ahí si lo podés solucionar, y te vuelvo a dar la palabra mientras. Después de Ruth, Paula Scioffi pidió la palabra. ¿Ahí me escuchan? ¿Quién habla? Paula, sí, Paula, adelante.
Sí. Bueno, primero gracias chicas, la verdad es que fue muy enriquecedor, me encantó la exposición, aparte tan jóvenes y haciendo estos estudios, las aplaudo. Bueno, justo estaba escuchando a Juana con esto de las contraindicaciones y quería poner un punto de vista, en realidad una experiencia que me tocó en el centro donde yo trabajo, de una paciente, yo soy licenciada en nutrición, una paciente que quería bajar de peso, estaba obsesionada con bajar de peso, y la chica en realidad no tenía que bajar de peso. Bueno, la cuestión es que la quisimos ayudar, lógicamente, terminó queriendo inyecciones hormonales, que de hecho yo lo conocí por esta chica, porque yo no sabía ni que existía, y la verdad es que nosotros dijimos que no la íbamos a acompañar con este tratamiento, y la chica decidió dejar el tratamiento con el centro y empezar este tratamiento con inyecciones hormonales que nos había comentado. Hoy en día, esta chica es influencer, tiene millones de seguidores, y justamente habla de la aceptación corporal, se muestra ella en corpiño y bombacha, diciendo esto es normal, lo poco que tiene, y, o sea, esto de las contradicciones, ¿no? Que me impactó muchísimo porque es una chica que realmente vos sabés que no se acepta en lo más mínimo y que está dando un mensaje a la población que bueno, es como contradictorio, me llamó mucho la atención y por ahí sumaba la experiencia. Muy buen aporte, muy buen aporte. Y quiero agregar a lo que estás diciendo, que esto pasa cuando se empieza a comercializar una lucha que en realidad es colectiva, y cuando el objetivo tiene que ver con quizás ganar en seguidores, porque es un tema que hoy en día está en agenda y está de moda, entre comillas, hablar de aceptación corporal. Entonces, cuando el objetivo está en ganar seguidores rápido para buscar un canje, porque es así, no sea un mensaje genuino, pero sea el mensaje que hay que dar para atraer más público. Entonces, cuando se empieza a poner el foco no en lo social y en la salud mental, emocional, física de las personas, y se pone como la cabeza solo en lo marketinero, entre comillas. De lo que compran. Claro, lo que se ve, lo que vende hoy en día es muy difícil porque no hay ningún tipo de ética. Y me imagino que vos como nutricionista verás que en Instagram hay un montón de personas hablando de dietas, de alimentación, de cómo tienen que nutrirse sin ningún título. Chicas, sí. Les quiero comentar una cosa, perdón que te interrumpo, pero es verdad lo que ha dicho Paula. Yo lo he visto también o por ex pacientes o por gente que veo que es innegable que tienen un trastorno alimentario. Lógicamente, quien no conoce de esto nunca se va a dar cuenta que hay una patología detrás de esa alegría exultante. Pero como abogado del diablo tengo que decir esto que decías, Candela, y que es verdad. Y les digo chicas, porque la mayoría son mujeres aquí, viendo esos sitios que en general son dirigidos a mujeres, se hablan de una manera como si las mujeres fueran subnormales en general. Entre ustedes se tratan como de idiotas a veces. Ese es el espíritu que uno tiene cuando yo veo algunas de estas gurús de algo, que puede ser gurú, como yo mañana me puedo decir que soy gurú de lo que se me antoje, hay como por parte de algunas mujeres, digo, una subvaloración de la inteligencia femenina. O sea, se venden esta cuestión de la superación o de la cuestión espiritual como si fueran idiotas. Discúlpenme que se lo digo. Yo no estoy diciendo que los hombres son más inteligentes. A los hombres le venden el partido de fútbol y la cerveza Brahma. Nos venden otra cosa como si fuéramos imbéciles todos. Pero veo ahí un límite a trascender, ¿sí? Porque si no es, como decía Candela, o sea, un comercio nada más, y desviar el punto de conflicto.
y después, a ver, Natalia Telesón pidió la palabra. Está bloqueado el auricular, Nati. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. La tecnología y yo no nos llevamos muy bien, pero bueno, nos estamos amigando de a poco. Bueno, chicas, primero, gracias, súper interesante el estudio que trajeron, y más de fuentes concretas, ¿no? Y actuales, bien actuales. Yo quería hacer una acotación acá en relación a esta movida que hay de esto de la aceptación en todas las tallas y todos los cuerpos y todo. Y creo que es importante, yo soy psicóloga, como Vicky de acá, bueno, y creo que hay como un límite también que hay que tener cierta claridad en cuanto a la aceptación corporal. Hay ciertas patologías que ameritan tener ciertos cuidados médicos, clínicos, físicos en general, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria donde hay un bajo peso, donde también hay que tener ciertos cuidados en la aceptación de ese cuerpo. Entonces, porque muchas veces yo por ahí veo otras nutris o otras psicólogas que hablan de estas temáticas y tipo, como decía un poco Sebastián, hablando un poco en su idioma, estos bombos o autobombos, y es como que creo que se pierde un poco por ahí para el que no sabe, distintos son por ahí los que estamos en esta temática, pero para los que no están, por ahí escuchan y, no, dale, bueno, buenísimo, entonces digo, así está todo bien. Y me parece buenísimo uno quererse, pero en el quererse también está el cuidado de ciertos valores clínicos, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, en donde es aceptación corporal y me amo y está todo bien, y donde la aceptación corporal en realidad pasa por darme cuenta que tengo un problema que debo solucionar porque está en riesgo mi salud, literalmente. Entonces eso creo que a veces se confunde un poco, por lo menos a mi entender, en esto de aceptación en todas las tallas, y bueno, hay un montón de influencers, que no voy a dar nombres, pero donde por ahí se muestran con con un grado de hiperobesidad importante, jóvenes de menos de 25 años, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que están también transmitiendo a las chicas de esa edad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo amarme cuidándome? Sería el cambio de paradigma desde mi punto de vista. Gracias. ¿Qué piensan, chicas, de eso? Porque es un tema, es un punto muy preciso que marcó Natalia. De hecho, este movimiento Health at Every Size es algo que ya tiene bastante tiempo circulando. Yo lo he vivido en el 2008, fui al primer Congreso Internacional y ya había como una especie de capítulo destinado dentro de la Asociación de Trastornos Alimentarios a este movimiento. Básicamente les explico para los que no lo escucharon, es como un movimiento que propugna que que la salud que la salud puede tener como diferentes formatos, ¿no? Del cuerpo. Eso es lo que propugna este movimiento o este marco teórico. No está diciendo la obesidad está todo bien y todo eso, sino que acepta y muestra que la normalidad tiene un abanico, ¿sí? Que no hay un cuerpo que está bien ni otros que están mal. Sin embargo, sí, lo que yo he visto es como una interpretación libre a veces de ese marco teórico, ¿no? Y un abuso quizás que realmente, como decía Natalia, es pernicioso para básicamente la gente que tiene mucho sobrepeso, es pernicioso, aunque los análisis den normal, ¿sí? No nos vamos a meter en ese terreno de la salud física, etcétera, pero me interesaría escuchar su opinión porque sé que también están en el tema. Totalmente. Está bueno abrir conversación sobre este punto en particular. Desde mi punto de vista, el primer objetivo que tiene ese movimiento
es la no discriminación hacia cuerpos gordos, que me parece fundamental, porque uno puede tener un cuerpo gordo y puede estar mal de salud, pero no por eso merece insultos, merece que no lo respeten, merece no tener derechos. Me parece que desde ese lugar es como el primer objetivo que tiene el movimiento. Y también de romper la asociación de que todas las personas flacas tienen buena salud y que todas las personas gordas tienen mala salud, porque creo que la generalización no sirve, sino que ver cada caso particular, ver sus estudios, y entender también que la salud no es solo física, ustedes lo sabrán más que nadie, sino que la salud tiene que ver también con la salud mental y emocional, ¿no? Que somos seres integrales. Entonces, recalco un montón de cosas muy positivas que tiene el movimiento de activismo gordo, y no creo que promueva la obesidad, imágenes de una persona disfrutando de su cuerpo. Una persona puede estar trabajando mucho consigo misma y puede estar trabajando y estando en un tratamiento y mostrándose, pero repito, para mí el objetivo puesto claro, por lo menos de las personas que sé que trabajan responsablemente con la temática, es poder conseguir, tener el derecho de vestirse y conseguir ropa de su talle, tener el derecho de poder pasar a un boliche y que no los discriminen por su cuerpo, tener el derecho de que haya máquinas de salud que puedan entrar. Obviamente que la idea no es promover nunca un extremo para ningún lado. Me parece que lo fundamental es promover el equilibrio de todo, porque ni el sedentarismo es bueno, ni obsesionarse con la comida es bueno. Ese equilibrio tampoco es, por ejemplo, el movimiento fitness de ahora, que es otro movimiento que está súper cuestionado, tampoco es que lo fit es de terror. No, no es de terror, pero en un exceso puede provocar que haya un montón de personas con ortorexia. Entonces, ¿cómo se hace para el equilibrio en una sociedad capitalista en la que constantemente nos bombardean con un montón de productos y servicios relacionados al cuerpo y al descenso o aumento rápido de masa muscular, etcétera? Eso, como digo, poder encontrar el equilibrio me parece lo más importante, y creo que es verdad que hay pocas cuentas que promuevan como ese equilibrio. Es difícil también, pero el objetivo no está puesto me parece que el objetivo está puesto en todo lo que tiene que ver con los derechos. Eso. Sí, eso está bien, pero me parece que no lo han encarado. Yo hablé, de hecho, cuando vino a Argentina, una de las líderes del movimiento visitó la clínica porque yo la invité, y una tipa muy lúcida. El movimiento tiene un background atrás de que cuestiones como, por ejemplo, el colesterol alto y la obesidad son meras asociaciones estadísticas y no una relación entre causa-efecto. La insulinoresistencia también sería como una cuestión relativa no a la obesidad, sino un sesgo estadístico en los estudios. Y la tipa me lo decía, tenía obesidad, ¿sí? Lógicamente, claro que uno no va a decir no subas al taxi porque sos gorda. Esa primer parte de que ningún gordo debe ser excluido de nada es, creo que, obvia, nadie la puede discutir, pero me parece que hay como una sobreinterpretación un poco más oscura, y lógicamente no hace falta que se promueva la obesidad, porque no creo que nadie la promueva, pero sino con el mensaje de no cuestionarla, uno ya está dando un mensaje, ¿sí? No cuestionarla, obviamente, el mensaje es no cuestionar desde lo moral, cuestionarlo desde la salud, ¿no? Pero entiendo que es algo muy, muy fino de lograr. Sí, perdón. Sí. Quizás también se ve un poco, como vos decís, nadie va a dejar afuera a una persona con corporalidad gorda, pero hay muchas veces que la sociedad en sí ya la deja afuera, como decía Cande, Sí. En aparatos que no están adaptados a sus corporalidades, o en tiendas de ropa que no tienen de sus talles. Como decía Cande, ningún extremo es bueno tampoco, y la idea es encontrar el equilibrio, y entendiendo también un poco que el equilibrio
no es un cuerpo hegemónico. Tampoco necesitamos que el equilibrio sea una persona que tiene un cuerpo hegemónico que va derecho a la sociedad, sino también la diversidad corporal. Hay gente que tiene cuerpos mucho más grandes, mucho más chicos, y eso un poco hay que entenderlo. Entiendo el punto de, desde lo médico, no andar compartiendo como ciertos criterios que pueden ayudar a que se desarrollen ciertas patologías, pero creo que eso es un poco desde los dos extremos. Evidentemente, sí. Bueno, así, Alina ha pedido la palabra, y después Andrea, y después la doctora Tartaglini. Hola. Alina Bajarev, ¿estás? Hola. Alina. Hola. Ahí se escucha, sí. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches a todos. Bueno, quería comentar algunas cositas así salteadas. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil, trabajo mucho con adolescentes, no me dedico, bueno, y con niños, no me dedico a trastornos de la alimentación, pero sí es un tema recurrente en adolescentes en relación a su imagen y sobre todo en el proceso que están atravesando en ese momento, ¿no? Con todos los tales, la mirada del otro, la aceptación. Y me parecía como diferenciar esto de ante una publicidad, en otra época, digo, eso es un tiempo en el que uno puede, bueno, pasa una publicidad, la ve, corta, ¿no? El Instagram es un continuo, sin corte, que depende de la persona cuándo frenar y no frenar en relación a eso, ¿no? Digo, vos podés pasarte 12 horas mirando las cuentas de otros, la vida de otros, las publicidades, digo, todo lo que uno quiera, y opinar, porque también está esto, de que uno sube una foto y el resto empieza a opinar y se dicen barbaridades, para bien y para mal, ¿no? Y el corte de eso queda del lado de la persona, ¿no? Digo, y puede llegar a ser un continuo preocupante. A mí me parece que, no sé si acuerdo tanto en esto de subestimar la inteligencia de la mujer, sino que hay mensajes que quien recaigan y las bases, no sé si psicopatológicas, porque no toda persona con una patología es esto, sino con sus características de personalidad, básicamente, puede hacer estragos, ¿no? Citando 2 adolescentes frente a la posibilidad de no poder hablar y de algunas cuestiones emocionales que le pasaban, o vomitaba o se cortaba, ¿no? No entraban dentro de una patología de un trastorno de la alimentación, pero el corte iba en el cuerpo, ¿no? Y otra adolescente, por no decir muchas más, pero digo, y otra adolescente que a los 12 años siempre en conformidad con sus orejas, que eran muy grandes, que muy para afuera, y una mamá que accede a, y un padre, perdón, que accede a una especie de algo estético, podríamos decir, no sé si fue cirugía o no, pero que sí, digo que las orejas fueron como con una modificación estética, quedaron ahí. Y hoy con 16, bueno, la nariz no le está gustando tanto, entonces no se saca fotos de perfil y cada vez que sube una foto en las redes, se tapa con el pelo, no saca fotos de perfil, digo, siempre hay un ocultamiento de la imagen de la parte que no le gusta, y ahora va por una posible rinomodelación. Esto está por médicos, cirujanos, estéticos, muy promocionados, donde no, como no es invasivo y como es ácido hialurónico, entonces que hacen no sé qué cosa, digo, tiene 16, y nuevamente hay una mamá y un papá que, bueno, no es nada, si no es tan invasivo, si también no hay tanto riesgo, ¿por qué no? Que sea feliz. Digo, bueno, ahí yo creo que en ella de fondo están pasando otras cuestiones en relación a su cuerpo y a su aceptación. La dismorfia corporal. Exactamente.
pero hoy también surge de las redes, digo, ella encuentra este cirujano plástico conocido, formado, conocido, que promociona todo esto y sube videos todos los días de los tratamientos que realiza, llenos de labios, rinomodelaciones, rinoplastías, digo, todos los días subiendo videos de cómo modificar lo que a uno no le gusta de su cuerpo, ¿no? Entonces, preocupante, porque no sé si también hay una movida interesante, por lo menos de lo que veo a nivel de nutricionistas, que empezaron a hablar mucho sobre la alimentación consciente y no tanto sobre hacer dietas sino dietas. Me parece que hay una movida bastante importante que lo veo como muy favorable, que creo que en otra época era más la promoción de las dietas restrictivas, los tratamientos hipocalóricos, ¿no? Como que yo por lo menos sentía que se escuchaba y se veía más de eso. Y no me acuerdo qué más te iba a decir, pero bueno, como mucho de seguir charlando, y preocupante las redes, no solo las redes, creo que agregando algo más en relación a la pandemia y lo que estuvo pasando, más allá de esta temática, creo que es muy preocupante lo que los medios de comunicación están haciendo a cómo informan, con qué saber. Escucho muchos profesionales no médicos hablando de medicina todo el día, y de otros profesionales. Y es una crítica que la verdad es preocupante que ocurra y que no se pueda hacer nada con eso. Más que elegir verlo o no, es difícil. Nada más. Gracias, Alina. Gracias por el comentario. Bueno, dos últimas intervenciones. Andrea Caeiro pidió la palabra. Bueno, gracias chicas por el trabajo. Buenísimo. Yo, escuchándolas, la mayoría trabaja por lo que veo, con trastornos alimentarios, con anorexia, bulimia. Yo trabajo con lo opuesto, trabajo con obesidad mórbida, trabajo con cirugía bariátrica. Por eso me interesó mucho cuando vi el banner del capítulo, y en el trabajo que hicieron ustedes, el de las siluetas, yo lo hice en pacientes operados hace unos años atrás, pero sí tomando el índice de masa corporal, y los pacientes así todos tenían una subestimación, o sea, se seguían viendo con la imagen de antes, ¿no? Que es un trabajo que, bueno, uno lo hace continuo con los pacientes operados. Hay un montón de cosas para decir de todo lo que estuvieron hablando. Yo manejo mi Instagram y mi Facebook de lo que es cirugía bariátrica de nuestro centro, y yo me planteé en un momento, esto del antes y el después está permanentemente en los pacientes, nos mandan fotos para subir, y no es algo que a mí me guste promocionar el tema del cuerpo, pero los pacientes lo piden, y los pacientes se estimulan también con eso. Entonces, yo atrás de esto mando un mensaje, no es el cuerpo lo que quiero mostrar. Hago rapidito para que puedan hablar todas. Esto es un tema. Y otra cosa que decía Sebastián es que me parece que hay que hacer una autocrítica desde la parte médica. Los pacientes al menos obesos que vienen a nosotros son pacientes de un promedio de edad de 40 y pico de años, con 100 a 300 kilos de peso, y ya vienen muy desgastados de mucho médico, de ver mucho médico, y no hay nadie que les haya dicho lo que tienen que hacer, porque probablemente el colesterol les dé bien, no sean hipertensos, pero tienen un IMC de 50, entonces es una barbaridad. Entonces me parece que los médicos no están formados para dar un buen mensaje en relación a lo que es la salud en general, tanto de un cuerpo normal, un cuerpo saludable, qué sé yo. Sí, no, para un médico no especializado, el tratamiento de la obesidad es decirle, estás mal o más o menos mal, tenés que bajar 15 kilos de peso, come más verdura, tomate y
y menos huevo frito. Y eso es toda la intervención que va a hacer un médico general, porque 2 motivos. 1, no sabe hacerlo. 2, es una actividad que requiere especialización y es altamente frustrante, ¿no? Entonces, ahí es cuando los que estamos en el tema vemos lo que vos estás contando. Sin duda, muchos médicos le habrán dicho, che, tenés que bajar un poco de peso, caminar un poco, hacer esto, lo otro, y ahí queda la intervención y obviamente, como dice Pochi, sí, ponete las pilas, etcétera. Y bueno, ahí queda, y si fuera tan fácil como ponerse las pilas, no tendríamos sobrepeso ni nada. Pero tal cual. Gracias por la observación. Bueno, y después la doctora Tartaglini pidió la palabra. Sí, yo quería sumarme, yo soy psicóloga, mi tema de investigación no tiene nada que ver, yo investigo sobre cuidadores familiares de pacientes con demencia, pero quería aportarles, por un lado, una pregunta que tiene que ver con la familia, qué pasa con la familia, sobre todo de estas pacientes adolescentes, y por otro lado, en relación a lo que decías vos, Sebastián, justamente en los adultos mayores lo que se ve es que los que mejor calidad de vida tienen y más añosos son los que tienen un peso bajo. Son los adultos mayores de edad. Entonces digo, esa es una prueba súper saludable en esto de poder pensar que es muy importante trabajar con el control del peso para pensar en una buena calidad de vida independientemente de los años que nos toque vivir a cada uno. Y estamos hablando de muchas pandemias, ¿no? Porque hablamos de la obesidad, hablamos, bueno, de las enfermedades, de las demencias, que tienen que ver también con parte con el comportamiento humano. Y la pregunta que me surgía es preguntarles esto por la familia de estas pacientes, porque yo tengo una hija de 16, 17 años, que es súper saludable, y muchas veces compartimos y miramos cosas juntas de Instagram o de TikTok, pero digo, yo habilito mucho la risa, yo me río mucho de mí, de mi cuerpo, y generalmente los filtros que usamos con ellos son como los más graciosos. Digo, no sé si esto tiene que resolver todo, pero ¿qué pasa ustedes que tienen esta experiencia con la familia de las otras adolescentes? Es espectacular lo que decís, porque muchas veces pasa que los padres y las madres no saben qué hacen sus hijos y sus hijas en las redes. Y no es que las redes son el demonio, las redes son una herramienta muy buena para un montón de cosas. El tema es un buen uso. Antes hablaban de lo que los mensajes que transmiten los medios de comunicación y el discurso, etcétera. Hoy en día las redes lo que nos permiten es diseñar nuestro propio medio de comunicación, tanto lo que queremos compartir como lo que queremos escuchar. Yo quiero escuchar un poquito de tal, lo sigo. Lo sigo. El tema es que cuando ese trabajo no es consciente, ahí está el problema. Entonces, fomentar un uso responsable de las redes desde la casa, desde la familia, es mega importante. Ahora, ¿qué pasa cuando desde que tenés 12 tu mamá te dice que hagas dieta? ¿Qué pasa cuando la ves todo el tiempo que se queja de su cuerpo mirándose al espejo y llorando porque no le entra una prenda de ropa? ¿Qué pasa cuando, bueno, así hay un montón, y me imagino que conocerán, igual si no lo cuento, pero un término que se usa para investigación, que es Fat Talk, que reúne a todos estos discursos que son de crítica hacia el propio cuerpo o crítica hacia el cuerpo de los demás, y que está comprobado que mientras más uno escucha o repite este tipo de frases, mayor insatisfacción corporal siente. Entonces, ¿qué pasa? Lo discursivo, lo que escuchamos en nuestra casa, influye muchísimo en la percepción que tenemos. Me parece sumamente importante el rol de las familias y sumamente que desde los profesionales también con los pacientes se trabaje en cómo diseñar ese propio medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, y la última palabra y cerramos, así van a descansar. Agustina, te escuchamos. Bueno, primero, chicas, felicitarlas. Me encantó la investigación. La verdad es que yo las sigo en las redes y mis pacientes las siguen en las redes. Yo trabajo en una fundación de trastornos de la conducta alimentaria y me parece que hay que entender que las redes están y se instalaron y van a seguir estando, y el tema está en saber
o darle herramientas a las y los pacientes para saber cómo gestionar el uso de estas redes, no inhabilitarlas por completo, y creo que tienen bien elegidas una buena, o sea, como que generan, dan buenas herramientas. En el caso de la cuenta de ustedes, me parece que las chicas y los chicos que siguen la cuenta de ustedes pueden acceder a herramientas de educación y me parece que es algo a destacar. Como que no plantear que las redes sociales son lo malo, sino que los consumidores deberían educarse más en la buena gestión de las redes. Gracias. Okay. Gracias. Coincido completamente con eso. Porque aparte, hoy en día un adolescente, por poner un ejemplo, que no usa las redes, se queda fuera de un montón de cosas. Porque hoy en día ocupa un lugar muy fuerte en la mayoría de grupos de amigos y de amigas. Entonces, la idea tampoco es eso, excluirlo del lenguaje cotidiano que tiene, sino brindarle herramientas para que esté bien armado o armada y que también sepa usarla de forma responsable, ¿no? Y a su favor. Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad que muy, muy interesante el trabajo, Candela y Victoria, esperemos que sea una iniciativa que siga adelante porque estos datos no los conocía yo en Argentina, ¿sí? Y la verdad es que me parece que con este número de consultas que han podido hacer es un puntapié para mantener un estudio a un plazo más largo. Así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Así que los esperamos en los ateneos que vamos a seguir haciendo. Mínimo una vez al mes vamos a hacer un ateneo de diferentes temas. Y he aprendido mucho, así que espero que ustedes también hayan aprendido. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.